Por supuesto que ustedes ya lo habrán visto, hay mucha preocupación por lo que está viviendo el pueblo boliviano. Allí ustedes saben que en las últimas horas Evo Morales se ha trasladado a México, el país le ha dado asilo político y nosotros queremos analizar un poco la situación con Constanza Massina. Ella es licenciada en Ciencias Políticas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy Bueno, si bien. querés hacemos una cronología de los Dale. hechos y lo que puede pasar de ahora en más. Sabemos que parte del Parlamento en realidad es la vicejefa, la La vicepresidenta del segunda Senado. vicepresidenta del Segunda, Senado exacto, porque el resto renunció, renunció. así Se es. hará cargo interinamente del poder hasta que se convoque a Exactamente, elecciones. que tiene 90 días para convocar nuevamente elecciones. A Ujú. ver, para la cronología, yo empezaría en el 2016, en febrero del 2016, cuando Evo Morales convoca un referendo justamente para habilitar un tercer mandato que sería un cuarto mandato. Entonces tengo que ir un poquito más para atrás. Evo Morales arranca con un primer mandato, hace una reforma de la Constitución, llega al segundo mandato, pero es el primer mandato con la nueva Constitución. Ujú. Esa Es consti- decir, como que el primero en la nueva Constitución no el segundo en la nueva Constitución no cuenta. Exacto, bien. Bien. Entonces, esa constitución lo habilitaba a una reelección. Con esa reelección llega hasta el día de hoy, a cumplir Ujú. el mandato que estaría terminando ahora. En el medio, como la constitución no le permitía una nueva reelección, convoca este referendo que pierde 51 a 48 y pico, casi 49. A partir de ahí lo que hace es apelar a un tribunal constitucional electoral o supremo electoral que tiene el Estado boliviano, que lo habilita a presentarse nuevamente a elecciones. Las elecciones fueron en octubre. En esas elecciones, ya sabemos, ahí sí se acelera esta cronología, ¿no? De qué es lo que termina pasando, donde Evo Morales no llegaba al número necesario para ganar en primera vuelta. Se cae el sistema que estaba llevando adelante el escrutinio, se suspende el escrutinio durante casi 20 horas y cuando vuelven a presentar los datos parece que Evo Morales tenía el número necesario para haber ganado en primera vuelta. A partir de ahí sí se aceleran más aún los tiempos, él se declara victorioso de esta elección en primera vuelta, empiezan las denuncias ya desde el domingo que se realizaron las elecciones por fraude, por alteración justamente del voto popular, que termina en el informe de la OEA que conocemos el fin de semana. A partir del informe de la OEA, él dice que va a convocar a unas nuevas elecciones, la oposición dice qué garantías nos dan de que estas elecciones sean justamente libres, transparentes y competitivas, que era un poco el cuestionamiento a lo que había pasado en la elección, y termina esto con el desenlace de la renuncia de Evo Morales. ¿Cómo sigue la historia? La ¿Qué historia características tuvo esa renuncia de la que tanto se ha hablado? ¿Fue una renuncia forzada por la oposición, en connivencia con los militares? ¿Cómo fue esa decisión, la interna de esa decisión? Mira, María, en este momento hay como dos teorías muy disímiles Exacto. respecto a cómo llegamos a esta situación, ¿no? Parece que el tema de Bolivia se coló en la grieta en Argentina, Ujú. entonces es un problema, porque digamos, vos tenés que las Fuerzas Armadas le dicen a Evo Morales, le sugieren que renuncien porque ellos no van a reprimir a los manifestantes, dicen, no vamos a reprimir al pueblo boliviano. La semana pasada, mientras todos estábamos mirando lo que estaba pasando en Chile, Bolivia ya hace 20 días que viene con manifestaciones, te diría prácticamente todas muy pacíficas, hasta estos últimos hechos de Sí, violencia que que es estamos terrible las viendo imágenes que ahora, estamos que hay una compartiendo, escalada de sí. violencia. Empezó todo con una manifestación muy pacífica por parte de la ciudadanía, Mm. que justamente no querían que se alterara el voto popular. Entonces, digamos, de un lado tenemos una situación donde la mitad te dice que esto fue un golpe de Estado, que fue orquestado por la oposición y por las Fuerzas Armadas, y del otro lado tenemos distintas visiones respecto a qué es lo que lleva a la renuncia. Yo te diría que lo que lleva a la renuncia es, primero que sí, claramente las Fuerzas Armadas le sacan el apoyo, pero miremoslo desde otro lado también. Si yo a ustedes les hiciera la pregunta de ¿cómo definimos hoy el gobierno de Nicolás Maduro? Nicolás Mm. Maduro se sostiene desde enero, o desde mucho antes también, pero prácticamente desde enero, desde este nuevo periodo ilegal e ilegítimo, ¿no?, de ocupación del poder a través del apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces, depende de qué lado lo miramos, nos gusta o nos disgusta el rol de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que la variable que tenemos que analizar antes de poner una etiqueta es, uno, si estamos frente a un nuevo militarismo en América Latina, porque están cobrando un nuevo protagonismo las Fuerzas Armadas y todavía no podemos evaluar si es igual o es distinto del protagonismo que tuvieron en pleno siglo XX,
cuando los latinoamericanos nos acostumbramos a los golpes de Estado. Pero el golpe de Estado suponía que no solo sacaban al presidente, sino que también ocupaban el poder. Y hoy Bolivia, como ustedes muy bien lo decían al principio del programa, está en una situación de acefalía hasta que se reúna esta Asamblea Nacional. Y eso es lo que sucede hoy, ¿y qué va a pasar después de esta Asamblea? Exactamente. Primero, la Asamblea Nacional tiene que aceptar la renuncia de Evo Morales. En esto que preguntaba María respecto de las características de la renuncia, en ningún momento dice que la renuncia es irrevocable. Y, repito, la Asamblea tiene que aceptar la renuncia donde la mayoría la tiene el partido de Evo Morales, que es el partido MAS. Entonces, primer paso, aceptar la renuncia. Segundo, ¿Vos crees que eso va a suceder? Yo te diría que no, pero en el Porque mundo, digamos, es todo... Sí, pero todo es posible. Es decir, si vos me decís mi opinión jugada, y la verdad es que no me juego, las características dirían que sí se va a aceptar la renuncia, que va a asumir la segunda vicepresidenta y que va a llamar a elecciones. Pero considerando lo que es América Latina y lo que estamos viendo en el último tiempo, y si yo miro esta película de los intentos de Evo Morales de quedarse en el poder, a pesar de que la ciudadanía le estaba diciendo no, queremos alternancia, queremos elecciones libres, limpias, justas, competitivas, puede pasar que también haya un clamor popular de que Evo Morales vuelva. Entonces, quizás hoy estamos viendo si definimos esto como golpe de Estado, como golpe blando, sería en términos más parecidos a lo como lo llamamos los politólogos, o si de pronto tenemos un clamor popular donde Evo Morales tiene su propio 17 de octubre. Es decir, todo puede pasar. Todo puede pasar. Bien. Así es. Bueno, habrá que esperar las próximas horas. Habrá que tanto, esperar el desenlace. Es que esté pacífico, que nadie salga lastimado y que todo se resuelva de la forma más democrática posible. Así Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias.